Así que tantito respeto nada más, por favor. Ahí les encargo, en vibración. Muy bien, nuestra cita bíblica fue Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Ya se dio lectura, no hace falta leer. Vamos a comenzar con una oración. Padre, en nombre de Cristo, gracias porque usted es bueno. Le rogamos en esta mañana su guía, dirección. Su Santo Espíritu quiera abrir nuestras mentes para que podamos entender, discernir, retener su palabra y su mensaje, pero sobre todo ponerlo por obra. Gracias porque usted es muy bueno y le rogamos que usted bendiga el tiempo de manera que sea propicio y provechoso para nuestro crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Amén. Bien. El título de esta mañana se llama Huyamos del infierno. Huyamos del infierno. Yo entiendo que al menos aquí la mayoría, digo la mayoría porque por sus frutos los conoceréis, son cristianos. Es cierto que este tema es completamente evangelístico para gente inconversa, pero el evangelio no se limita únicamente a la gente inconversa. Todos y cada uno de nosotros necesitamos recordar vez tras vez el evangelio de Cristo. Debemos recordar qué fue lo que Cristo hizo por nosotros. No olvidar de dónde venimos, de dónde nos rescató el Señor y qué está haciendo ahora el Señor Jesucristo en nuestras vidas hoy por hoy. Y espero que así sea. Todo el mundo sabe que existen dos lugares al morir. Está arriba o está abajo. Está el cielo y el infierno. Desde las civilizaciones más antiguas hasta las civilizaciones modernas, como hoy, todo hombre en el mundo sabe que hay dos lugares al morir: el cielo y el infierno. Incluso si usted le preguntase a una persona con carencia de academia o carencia de profesión de estudio, le va a decir lo mismo. Oye, ¿dónde vas a ir cuando mueras? Pues sabe, va a decir, lo que Dios quiera, en el cielo o en el infierno. Ya de entrada ya dijo dos lugares. Por lo menos hay dos. Sí, luego hay gente que menciona una tercera, un limbo, un estado intermedio, pero esas ya son cosas del diablo. Sí, cosas del diablo porque son mentiras. Y el diablo es padre de mentira. Así es. Lamentablemente, con el paso de los años, el concepto de la palabra infierno se ha convertido en una burla e incluso para algunos el infierno es motivo de fiesta. Así lo han pintado las películas, dibujos animados como el anime. Digo, para aquellos que les encanta Dragon Ball, ustedes sabrán que Dragon Ball nunca pinta el infierno como un lugar de sufrimiento, siempre lo pinta como algo de fiesta. También la música. Hay canciones que sutilmente hacen mención de que en el infierno vamos a hacer fiesta. Mayormente las canciones que son de música pesada, metalera, donde todo es adoración a Satán. Incluso la sociedad liberal hoy en día, creyendo que el infierno es un lugar inventado por el hombre que no existe, que solo la gente lo menciona para meter miedo al hombre, porque en realidad al morir algunos dicen o creen la cesación de la existencia. O algunos dicen, no es cierto, Dios nos ama tanto que no importa cómo seas, no importa quién seas, va hacia el cielo cuando mueras. A tal punto que le sembramos esa mentira a la gente inconversa cuando ha fallecido algún pariente suyo. Por ejemplo, que si muriese un narco, que si muriese una persona que era secuestrador o un ratero de mala fama, como dijo una vez una señora, sí robaba pero no es mala persona. Ahí lo dijo una vez en un video. Imagínense que esas personas tú les digas, no te preocupes, cuando tú mueras lo vas a ver en el cielo ahí otra vez. ¿De dónde sacan esas barbaries, esas barbaridades, esas mentiras, esas falacias? Digo, si algún día lo va a ver, pues claro, en el mismo infierno donde él va a estar. Digo, si es que no se arrepiente de sus pecados. Entonces, ¿cuál es el concepto real del infierno? Lo dice la palabra de Dios. A veces portada negra, a veces portada café,
A veces con polvo, sin polvo, dependiendo de la gente de su lectura, si le gusta leer o no. O prefieren leer libros de vaqueros, de los que venden ahí en el mercado de San Juan de Dios. Digo, hay gente que no le gusta leer. Vienen a la iglesia porque está muy bonito, pero no leen nada. Pero bueno, eso es entre Dios y la persona. ¿Qué es el infierno? Es la pregunta que uno debe hacerse, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué es el infierno? El infierno es un lugar de castigo eterno para todo aquel que rechace a Dios y nunca se arrepienta de sus pecados. Y aclaro eso último, porque no quiero decir de forma determinante que si una persona ha rechazado a Dios ya pereció, porque no sabemos. Dios tiene sus tiempos para con cada uno. O no era su tiempo para que creyese en Dios, o simplemente nunca creerá en Dios. No lo sabemos. Por eso es, todo aquel que rechace a Dios y nunca se arrepienta de sus pecados, indudablemente su destino es el infierno eterno. Innegable. La Biblia dice que el infierno fue creado para castigar a Satanás y a sus seguidores, sus ángeles, pues. Aún la gente inconversa son sus ángeles porque, recuerde, la palabra ángel significa mensajero. ¿Y cuál es el mensaje que la gente inconversa anda anunciando? Toma, bebe, drógate, fuma, fornica, adultera, asesina, secuestra, provoca a otros a caer en pecado. Ese es el mensaje que la gente de afuera anuncia. ¿O me estoy equivocando? Veamos qué dice la palabra de Dios en Mateo 25, 41. Mateo 25, 41. Hermanos, me disculpan si voy rápido con las citas bíblicas porque el mensaje es algo largo y tengo muchas citas bíblicas y no quiero usar todos. Ya si ustedes quieren el mensaje se los mando después. Mateo 25, 41, la palabra de Dios dice así. Si ven que algo así es que ya no ve. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La Biblia dice que el infierno es un lugar de tormento, un lugar de lloro y crujir de dientes. La Biblia dice que rechazar la palabra de Dios, rechazar la palabra, el mensaje, el evangelio, es rechazar a Dios. Así lo dice. Veamos qué dice, por ejemplo, primera de Tesalonicenses 4:8. Primera de Tesalonicenses 4:8. Dice así: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Obviamente el contexto, Pablo estaba hablando en temas de escatología. Obviamente Pablo estaba corrigiendo algunas posturas y esto es palabra de Dios, esto me mandó Dios. Si usted rechaza lo que Dios me dijo para ustedes, no me rechazan a mí, rechazan a Dios. Es el contexto. Entonces, si lo aplicamos a los incrédulos, es lo mismo. Están rechazando el mensaje de Dios, están rechazando la palabra de Dios, están rechazando el evangelio de Dios. Y rechazar todo eso es rechazar a Dios. Rechazar a Dios. Cuidado. Por lo menos el rechazo no es determinante en ese momento. Hasta el día que muere y nunca se arrepiente. Ahí será lo último. La Biblia dice que rechazar a Dios es hacerle mentiroso y eso es un pecado grave. ¿Quién en su sano juicio dirá que Dios es mentiroso? Solamente el diablo. La Biblia dice que todo aquel que vive en pecado sin arrepentirse, indudablemente ha rechazado a Dios. La Biblia dice que todo aquel que rechace a Dios, automáticamente se convierte en hijo del diablo, porque las obras pecaminosas de su padre, el diablo, hace. Vamos a ver qué dice Juan 8:44.
Juan capítulo 8, versículo 44, la palabra de Dios dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Alguien dijo una vez: ¿quieres conocer a los padres? Conoce a los hijos. ¿Quieres ver qué comportamiento tienen los padres? Conoce a los hijos. Si un hijo, cada vez que pierde, grita, patalea, empieza a quejarse, podemos conocer indirectamente que en la familia o en los padres hay alguien que no sabe perder. Si un niño miente a cada rato, podemos saber indirectamente que uno de los padres es mentiroso. ¿Quieres saber cómo es un hijo de Dios? ¿Quieres ver cómo es Dios? Conozca a un hijo de Dios. ¿Quieres saber cómo es el diablo? Conozca a un hijo del diablo. Y afuera hay un montón de hijos del diablo. ¿Quiere conocer a Dios? Conozca a un verdadero hijo de Dios. Así que si a usted, mi hermano, le está pegando esta parte de que ay, mi hijo aquí estará mostrando, pues mi hermano, a él le encargo que corrija lo que debe de corregirse. El infierno se asocia a tres cosas. Escuche bien, el infierno se asocia a tres cosas. Es un castigo, es una destrucción y es una expulsión. En primer lugar, todo aquel que rechace a Dios será arrojado al infierno para ser castigado eternamente por causa de sus pecados cometidos. Veamos qué dice Lucas 12:47. Lucas capítulo 12, versículo 47. La palabra de Dios dice así: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ya conoces lo que tienes que hacer y no lo haces, te espera un castigo. Es sencillo, el mensaje se entiende. Todo pecado viola o quebranta la ley de Dios. Por lo tanto, Dios, el juez supremo, demanda que cada uno pague por sus pecados cometidos. En segundo lugar, todo aquel que rechace a Dios será arrojado al infierno para ser destruido o dañado eternamente. Veamos qué dice segunda de Tesalonicenses 1:9. Segunda de Tesalonicenses 1:9, la palabra de Dios dice así: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquellos que rechacen a Dios y mueran sin haberse arrepentido de sus pecados han perdido la oportunidad de ser amados por Dios. Por lo tanto, aquellos que rechacen a Dios son enemigos de Dios, y Dios destruirá a sus enemigos. El hecho de que los destruyan en el infierno no significa que su existencia va a cesar. No significa eso. Significa que serán dañados eternamente. Imagínense, Dios prepara a los pecadores, culpables, criminales que nunca se arrepintieron y lo rechazaron, los prepara con un cuerpo perfecto para que sean dañados por la eternidad. Así de tétrico. Dios no se da con cosas chafas, Él lo hace y lo cumple. En tercer lugar, todo aquel que rechace a Dios será arrojado al infierno para ser expulsado eternamente de la presencia amorosa de Dios.
Nótese que dije presencia amorosa. Yo no dije de su presencia. Porque aún en el cielo, la presencia de Dios está ahí. Y en el infierno la presencia de Dios también está ahí. Pero hay dos formas en que Dios ha de manifestar su presencia. O manifiesta su presencia amorosa en el cielo, o manifiesta una presencia de ira eterna en el infierno. Alguien dijo una vez, qué bendición está en las manos de Dios. Pero la Biblia también dice, hay de aquellos que caigan en las manos de Dios. ¿De qué forma quieres ver a Dios cuando mueres? ¿Como un padre diciéndote, hijo mío, bienvenido seas? ¿O quieres verlo como un juez sentado en un trono blanco enorme y tú chiquito y diciendo, ¿tú quién eres? Maldito condenado. Aquellos que rechacen a Dios y mueran sin haberse arrepentido, sufrirán la ira eterna de Dios. Su acceso al cielo ha sido negada por cuanto rechazaron a Dios y nunca se arrepintieron de sus pecados. Dios hará todo esto, mi hermano. Hará todo esto a aquel que lo rechace y nunca se arrepienta de sus pecados. ¿Cuál es la realidad del infierno? Ya vimos lo que la Biblia enseña con respecto a qué es el infierno. Pero ¿cuál es su realidad? En Lucas 16, 24, si ponemos atención al versículo 24, dice así: entonces él, o sea, el hombre rico, dando voces, estaba en tormentos y vio de lejos. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La realidad del infierno es esta. 1. Habrá un día de juicio sobre todos los que rechazaron a Dios y nunca se arrepintieron de sus pecados. Así lo enseña Hechos 17, 30 al 31. Vamos a ver. Hechos 17, versículo 30 y 31, dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al hombre con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Hay un día de juicio y Dios juzgará por medio de su Hijo. Segundo, todos los que han rechazado a Dios serán juzgados por sus crímenes, por sus hechos, por sus obras, lo que usted quiera llamarle. A fin de cuentas, si usted es culpable, son crímenes, así de sencillo. Así lo enseña Romanos 2:16. Vamos a ver rápidamente. Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos 2:16, la palabra de Dios dice así: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y hablamos de crímenes ocultos, pero también habla de crímenes que son visibles. Veamos qué dice Apocalipsis 20 del 11 al 15. Apocalipsis, el libro de la esperanza para el cristiano. Si usted le da miedo, reconsidere su salvación. Apocalipsis 20 del 11 al 15, la palabra de Dios dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para el judío, el repetir las cosas dos veces implica pon atención. Pon atención. Se repite según sus obras, según sus obras. Pon atención, porque Dios te va a condenar eternamente de acuerdo a tus hechos, crímenes, obras, lo que le quieras llamar. Número 3, en el infierno habrá grados de castigo según los delitos que hayan cometido. ¿Cómo que grados de castigo? Claro. Incluso en nuestras leyes hay grados de castigo. Aquellos que pecan, por ejemplo, con robar, los castigan con unas horas en la celda. Aquellos que han provocado una extorsión, algún secuestro, son tantos años. Y si han matado, es cadena perpetua. Y en el peor de los casos, la pena de muerte. Lástima que en nuestro México ya no tienen la pena de muerte. Es una lástima. Yo sí estoy a favor. Hermano, si usted no está a favor, le invito a que lea allí en Génesis con Noé. Muy bien. Romanos capítulo 2. Romanos 2, 5 al 6. Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. La palabra del Señor dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es cierto que pecado es pecado de forma cuantitativa. De forma cuantitativa, de cantidad, pecado es pecado. De forma cualitativa, de calidad, un pecado es más grave que el otro. A decir verdad, aunque usted no lo crea, el pecado que lleva consecuencias eternas es la incredulidad. Es sencillo. La incredulidad es el pecado que conlleva consecuencias eternas, porque o crees o no crees. Si crees, tienes vida eterna con el Señor, pero si no crees, ¿qué? Sencillo. Aquellos que han asesinado, robado, fornicado, adulterado, entre otros pecados, de alguna manera, yo no sé, yo no lo entiendo, pero Dios en ese mismo infierno, en ese mismo lago de fuego, unos arderán más que otros. ¿Cómo? No lo sé. Sufrimiento habrá, sin duda alguna. ¿De qué intensidad? Solamente Dios lo hará de acuerdo a las obras, crímenes o hechos de aquel que lo ha rechazado y nunca se arrepintió. 4. La llama del infierno y el sufrimiento es eterno. Es eterno. La llama no se apaga. Está en un constante horno. 5. Habrá una resurrección para los malos. Lamentablemente, esa resurrección será para el juicio eterno. Sus cuerpos resucitarán perfectos para sufrir eternamente. Dios colocando un cuerpo perfecto a los incrédulos para que sufran en perfección. Imagínese las llamas perfectas, el sufrimiento perfecto, el crujir y lloro perfectos. Es una ira perfecta, mi hermano. Juan 5:29, acompáñame. Juan capítulo 5, versículo 29, la palabra del Señor dice así: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Número 6, Cristo enseñó esta verdad del infierno. Él lo enseñaba. Lo acabamos de leer, lo acaba de enseñar.
Número 7, el infierno no se trata de un estado de ánimo de que, ay, me duele, ay, cómo me duele. No. Ese dolor es un dolor físico, un dolor mental, un dolor emocional, un dolor de conciencia, un dolor de todo lo que conlleva el ser de la persona. Todo aspecto del ser humano sufre. En el infierno incluso las personas serán conscientes de la realidad de su sufrimiento. Se lamentarán por haber rechazado a Dios, pero lamentablemente es demasiado tarde porque ya están en agonía eterna. ¿De qué sirve que te lamentes después de lo que hiciste, después de haber rechazado a Dios? Después de haber pecado, ¿de qué te sirve? Ya lo hiciste. Ya no hay vuelta atrás. Simplemente, como este hombre rico, se andaba lamentando en el infierno. Él mismo le dijo, Padre Abraham, por favor, ayúdame. Y Abraham dijo, yo no puedo pasar de aquí a ahí, ni de tú aquí. No se puede. Tuviste el tiempo y el tiempo se terminó. Hay personas que dicen que por cuanto Dios es bueno, Dios es amor, es impensable que un Dios bueno y amoroso castigue terriblemente y eternamente a los culpables. Déjeme decirle que tal pensamiento es absurdo, es tonto, es ignorante. Oiga, si usted entendiera que la gente inconversa no solamente ha rechazado el mensaje del Evangelio, ha rechazado el amor de Dios. Dicen que Dios es bueno, que Dios es amor, pero rechazan la bondad de Dios, rechazan el amor de Dios. Pablo dijo, date cuenta de la benevolencia de Dios, que Él aún frena su ira, date cuenta y arrepiéntete. Y en la Biblia dice que el Señor por amor entregó a su Hijo y ese amor tan grande lo rechaza la gente. La gente piensa que porque Dios es bueno y es amor, no tiene por qué castigarme porque Él es bueno y es amor. Y no. Dios no solamente es bueno, Dios no solamente es amor, Dios también es santo, Dios también es justo, Dios también es ira, Dios también es paciente. Que la paciencia con esa persona o con el incrédulo terminó, simplemente perdió el tiempo. La ley humana es un reflejo de la ley divina. Cuando el hombre quebranta la ley del hombre, usted bien sabe que aquel hombre debe pagar por ese delito que cometió. Por ejemplo, conozco hermanos aquí que cuando manejan a alta velocidad han quebrantado la ley de la máxima velocidad. Se dice 90 kilómetros máximo y se van a 110. Rompen la ley y ¿qué tienen que hacer? Pagar la multa. Tienes que pagar tu multa. Ya pagué mi deuda. Perfecto. La ley dice, muy bien, esta persona está libre de todos los cargos porque ya pagó sus multas. Es lo mismo con la ley de Dios. Si alguien rompe la ley de Dios, innegablemente el juez supremo le va a demandar que usted pague por sus cargos. Tristemente, la ley dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Entonces, si usted quebranta la ley de Dios, tiene que morir. ¿Y sabe otra cosa? Usted y yo solamente podemos vivir una vez. Ni usted ni yo tenemos el poder para tomar nuestra vida. Solamente Jesús. De hecho, Él lo dijo. Nadie me quita la vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar.
En nuestro caso, no tenemos el poder para tomar de nuevo la vida que hemos usado como pago por haber quebrantado la ley de Dios. No tenemos. Ahora, si alguno de ustedes cree que puede resucitar, pues díganme y le pasamos una navaja para que se la ponga en el yugular. Y ahí le damos crank. Dios no puede pasar por alto las injusticias. Dios no puede pasar por alto los culpables. Dios no puede comprometer su santidad y su justicia. No puede. Aquí el hombre sí lo hace. Le das ahí un par de benitos de 500, los que tienen 2 ceros, un número 5, y ya con eso ya te la libraste. Pero con Dios no. No hay forma de convencer a Dios, de pagarle ahí algo chueco, una mordida. Dios no acepta mordidas, no acepta, ¿cuál es otra palabra? Sobornos, gracias. Dios no acepta sobornos. Por eso Dios también se molestó con los que eran los líderes de Israel, los jueces de Israel, porque aceptaban soborno y estaban pervirtiendo la justicia de Dios. Es verdad que Dios ama, mi hermano, es verdad, Dios ama, es verdad, pero ¿sabe una cosa? Él ama a todo aquel que no le rechace y le obedece. Así le enseña la palabra de Dios en Juan 14, 21, ahí lo puede ver. Dios en su justicia y santidad castigará y condenará eternamente a todo aquel que lo rechace y nunca se arrepienta de sus pecados. Entonces ya vimos qué es el infierno, un lugar de tormento. Ya vimos su realidad, que realmente existe, es eterno. El Señor Jesús lo anunció, lo enseñó. La Biblia lo menciona, que es palabra de Dios, y la palabra de Dios no miente porque es Dios quien lo dictó. Entonces, ¿cómo yo puedo escapar del infierno? Es la pregunta. ¿Cómo yo puedo escapar de este infierno del cual tú me estás hablando, que es una agonía, un dolor eterno? ¿Yo cómo puedo escapar? La Biblia enseña, escuche bien, la Biblia enseña que todo aquel que obedece la ley de Dios sin fallar vivirá. Así lo dice. Vamos a ver qué dice Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículos 3 y 5. Romanos 10, versículos 3 y 5 dice así: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y su referencia está en Levítico 18:5. ¿Quieres vivir? Obedece toda la ley de Dios. Toda. Los 665, 66, 67, 2 más, 1 menos, lo que sea, para mí son 667. Entonces, obedece todas estas leyes de Dios sin quebrantar ninguna. Porque incluso Santiago dijo en Santiago 2:10, dijo Santiago que todo aquel que quebrante un solo mandamiento de la ley de Dios ha quebrantado toda la ley. Toda. Pero la ley dice que aquel que quebrante la ley, aquel que pecare, éste morirá. ¿Cómo pretendes cumplir con eso? En vida puedes cumplirlo intentando no pecar. Pero ¿cómo pretendes pagar tu deuda si solamente vives una sola vez? Algo muy interesante. Jesús dijo que nuestra justicia tiene que ser superior al de los más religiosos. Así lo enseñó en Mateo 5:20. Acompáñame, Mateo 5:20. Mateo capítulo 5, versículo 20. Mateo 5:20, la palabra de Dios dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos. Y no solamente dijo esto el Señor Jesucristo, incluso nuestro Señor dijo que nuestra justicia tiene que ser perfecta como la de Dios. Mateo 5:48, ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 48, dice así: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A ver, Señor, me dices que yo tengo que superar la justicia de estos religiosos y a los fariseos, no inventen. Me dices, supera la justicia de estos compas y además me dices que mi justicia tiene que ser perfecta como la de Dios. Yo no puedo. Yo no puedo, Señor. Yo no puedo ser perfecto porque soy imperfecto. Yo no puedo ser santo porque soy un pecador. Yo no puedo ser divino porque soy mortal. No tengo el poder, no tengo la capacidad. ¿Cómo tú me dices esto? ¿Por qué lo dijo el Señor? Para mostrarnos nuestra incapacidad. Porque no podemos. No es posible, mi hermano, tener una justicia perfecta porque nosotros somos pecadores e imperfectos. Por ende, por lógica, nuestras obras, nuestra justicia es insuficiente y además nuestras obras son sucias delante de Dios. ¿Qué puede salir algo bueno de un pecador? No. Si alguien es imperfecto, puede cumplir con algo que es perfecto. Óyeme, hay que entender una cosa, y es puro sentido común, es pura lógica. Me impresiona la carencia de sentido común de la gente que está en la calle. Quieren cumplir con algo perfecto y son imperfectos. Quieren cumplir con algo sacro o santo y son pecadores. Quieren cumplir con algo divino y son mortales. No se puede. Es sentido común. Si con trabajo obedecen las leyes del hombre, quieren pretender obedecer las leyes de Dios, es absurdo. Es tonto. Es inútil. No puede, ni yo puedo. El único quien puede cumplir con esta ley es Dios porque Él lo estableció. Es sencillo. A veces quisiera lanzar bofetadas a esta gente para que entienda. A ver, hermano, entiende. Entiende, hermano. No puedes. Así de fácil tú no puedes. Si con trabajo puedes cumplir con la ley del hombre en Jalisco, ¿tú pretendes cumplir con la ley de Dios? No te pases, mano. Observemos lo siguiente en nuestra cita en Lucas 16. El rico estaba sufriendo porque rechazó a Dios y nunca se arrepintió de sus pecados. En pleno sufrimiento, el rico le ruega a Abraham que por favor envíe mensajeros a su familia para que su familia no vaya al mismo infierno que este hombre rico. Por favor, Padre Abraham, haz algo. Envía, no sé, resucita gente, envía ángeles, envía algo para que esta gente cree. Óyeme, el mismo Señor Jesús, el Dios encarnado, caminando entre los hombres pecadores, no creyeron en Él. ¿Qué te hace pensar que un ángel, al llegar, esta persona creerá en el mensaje del ángel? ¿Qué te hace pensar que si alguien resucita y le dice, va a creer? Pero ¿sabe una cosa? Abraham dijo, no se puede, mijo, no se puede. Dijo Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer de esto. Tienen a Moisés y a los profetas, a ellos que les escuchen. Y la pregunta de millón es, ¿qué enseñaba Moisés y los profetas? Bueno, ellos enseñaban el evangelio, aunque usted no lo crea, eso enseñaban ellos. Sí, había otras cosas que enseñaban, juicio, condenación para los gentiles, naciones, hasta para Israel. Pero también dentro de ese mensaje había algo importante, un rey viene alguien, viene un salvador, viene alguien a pagar por lo que nosotros no podemos pagar. La palabra evangelio significa buenas noticias.
¿Cuáles son esas buenas noticias que Moisés y los profetas enseñaban? Ellos enseñaban que un Salvador enviado por Dios vendría para librarnos del infierno. Eso enseñaban. Incluso Moisés, cuando vio que el Señor derramó el Espíritu Santo temporalmente sobre el pueblo de Israel, hubo unos que dijeron: Moisés, mira lo que está pasando. ¿Qué están haciendo? A ver, cálmate. Ojalá así fuera siempre. Ojalá así fuera siempre, que el Señor derrame su Espíritu sobre la gente. Ojalá así fuera. Y dijo ojalá porque realmente vemos que no fue así. No perduró, fue temporal. Y luego Moisés dijo: hay un profeta mayor que yo que vendrá después. Los profetas dijeron lo mismo: viene alguien. Jacob dijo: viene Silo. Cuando venga Silo a librarnos a todos. Abraham sabía que vendría alguien de su simiente para librar. Hasta Eva se le dijo: de tu simiente alguien saldrá para pisotear a la serpiente. Y no hablamos de algo literal, era metafórico. También David se le dijo: de tu linaje saldrá un hijo, y este hijo reinará. Se anunció el mensaje. Alguien viene, y este alguien es Cristo Jesús, quien vino. Dios encarnado. Dios se vistió de carne. Alguien dijo una vez poéticamente. ¿Cómo nos libra el Señor Jesucristo del infierno? ¿De qué manera? Las buenas noticias son estas: Dios vino como hombre para cumplir la ley divina por nosotros y para pagar nuestra deuda por haber quebrantado la ley divina. Al hacer esto, Dios triunfó sobre el pecado que nos impide cumplir con la ley, porque no podemos. Estas buenas noticias no se tratan, mi hermano, de lo que nosotros hemos hecho o pudiéramos hacer, sino de lo que Dios hizo por nosotros. Él lo hizo por nosotros, porque nosotros somos débiles, pecadores, incapaces, imperfectos de hacerlo. Por muchos años, generaciones, milenios, se ha enseñado que el hombre tiene que hacer algo para ganar su entrada al cielo y no sufrir en el infierno. Así lo decía la gente. Hace semanas estaba con Jorge evangelizando aquí a unas esquinas, no me acuerdo cuántas. El punto es que una señora salió y le preguntamos: oiga, le entregamos un folleto, le queremos regalar. ¿De qué es? No, pues del evangelio. Y se queda así: bueno, le entregamos el folleto. Y le pregunta a Jorge: oiga, ¿y usted dónde va a pasar la eternidad cuando muera? Pues en el cielo, dice, así con todo orgullo. ¿Y por qué? Por mis obras. A ver, oiga, ¿usted sabía que en la Biblia, en Efesios 2, versículos 8 y 9, Dios enseña que no es por obras para que nadie se gloríe? Aquí lo dice. Y la señora: sí, cierto, yo me glorié. No, mejor, ¿saben qué? Ya me voy, estoy ocupada. Se le hizo cuscús. Claro, le enseñas con la palabra de Dios y se van corriendo. La gente tiene esa idea preconcebida de que por tus hechos, obras, lo que sea, tú puedes ganarte un pedacito del cielo. Oiga, y por cierto, no es por hacer anuncio, pero incluso en internet están vendiendo terrenos celestiales, por si quieren comprarse ya un terreno, se compra 1 hectárea, Y si tienen ganado celestial, no sé cómo sea un ganado celestial, pero ahí vamos a hacer ese negocio, vamos a tener ganado celestial. Mi hermano, si usted me dice, me enseña, persona que me está visitando, persona también, no se ofenda a nadie. Si usted dice que por sus obras es que usted puede ganarse un pedazo, un lugar en el cielo, pues ¿para qué vino Cristo entonces? Así lo dijo Pablo. Pues ¿para qué vino Cristo? Si ustedes me dicen que es por obras, pues Cristo vino de más. Cristo murió en vano. Cristo no vino para dejarnos un ejemplo moral. Tampoco vino a morir a lo gratis. Tampoco vino a sufrir nada más porque quiso sufrir. Si no es una persona sádica. Tampoco vino para hacer milagros. Él vino a cumplir
con algo que ni tú ni yo podemos cumplir en nuestro lugar. A eso vino Él. Obviamente tenía que morir, porque parte de cumplir la ley es morir también, porque tenemos una deuda que cumplir. Obviamente, está implícito. Digo, si no lo ha pensado así, ya lo sabe. Entonces, si no puedo salvarme del infierno por medio de la ley de Dios, como lo vimos al principio, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué el Señor puso esto si yo no puedo cumplir con la ley? Precisamente por eso, mi hermano. La ley tiene dos propósitos. Primer propósito, sirve para mostrar mi incapacidad de cumplir la ley de Dios. Veamos Romanos 3:20. Romanos capítulo 3, versículo 20, la palabra de Dios dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Quieres saber si realmente eres pecador? Lee la ley. Ahí te dice la ley que tú eres pecador. Eres un fornicario, mentiroso, ladrón. Eres un vil, miserable pecador que no puede. Así lo dice la ley. Ahí me reflejo yo mismo, dijo Santiago. Funciona como un espejo. Y segundo propósito, para llevarnos a Jesús. Veamos Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. La palabra de Dios dice así en Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Hasta Pablo lo puso, mi hermano. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenado por medio de ángeles en mano de un mediador. Y nos brincamos al versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Un ayo es un siervo, un esclavo que sirve para llevar a los niños a la escuela o para estar con ellos en todo momento. La Biblia es un servidor de Dios para llevarnos a Cristo Jesús. La Biblia no solamente muestra que soy un pobre, miserable y feliz pecador, sino que la Biblia me dice y me lleva quién es Cristo, el único quien puede salvarme, porque yo no puedo. Tenemos que creer, mis hermanos, que Cristo Jesús es el Salvador si queremos ser librados del infierno eterno. Hay que entender lo siguiente que enseña la Biblia. La Biblia enseña que Dios es amor santo y justo. Dios es amor porque entregó a su Hijo amado para beneficio nuestro. Dios es santo porque en Dios no existe pecado. Dios es justo porque Dios odia el pecado. Por lo tanto, Dios juzgará el pecado. La Biblia enseña que el hombre fue creado sin pecado, lamentablemente. Ya sabemos la historia. El hombre pecó, y por cuanto el hombre pecó, toda la raza humana nace corrompida. Y por causa de esa corrupción, el hombre peca y está separado de Dios. Si Dios es justo y el hombre es pecador, ¿cómo puede el hombre pecador reconciliarse con un Dios justo? Escuche bien esto que voy a decir, igual es sentido común. Y le invito por favor a que procese. Si Dios ejerce su justicia sobre el hombre, ninguno sobrevivirá. Porque todos los hombres son pecadores y todos deben morir. Si Dios ignora, pasa por alto el pecado del hombre, entonces Dios no es justo. Así de fácil. Si Dios juzga, todos morimos. Si Dios nos juzga, si Dios no juzga, Dios no es justo. Es sentido común. Es lo mismo con los jueces de aquí. No me quiere hacer justicia este compa. Entonces no es justo. Se lo reclamamos a un ser humano, pero a Dios no. ¿Qué pues? Ah, claro, nadie se quiere meter a golpes con Dios, ¿verdad? Es chistoso. Entonces, ¿cuál es la solución para todo este dilema? La solución es el Evangelio, mi hermano. El Evangelio. La Biblia enseña que el mismo Dios que demanda justicia por causa de nuestros pecados
Es el mismo Dios que se entregó a sí mismo en nuestro lugar para satisfacer su justicia. Estas son las buenas noticias. Dios lo hizo. La Biblia enseña que el Padre, como muestra de amor, envió a su Hijo a morir por los pecadores. Muestra de amor de Dios. Y todavía rechazan, el amor de Dios. La Biblia enseña que Cristo cumplió la ley de Dios por nosotros sin pecado. Así lo dice Hebreos 4:15. Y lo hizo así para darnos su justicia. La obra que Cristo hizo nos lo transfirió a nosotros. La cuenta de Cristo fue transferida a nosotros y nuestra cuenta fue transferida a la cuenta de Cristo. La Biblia enseña que Dios debe castigar el pecado, por lo tanto Cristo cargó nuestros pecados y sufrió la ira del Padre en nuestro lugar para satisfacer la justicia de Dios y calmar su ira. Él lo hizo. Ya no tenemos la ira de Dios contra nosotros. La Biblia enseña que todo aquel que murió, la Biblia enseña que todo aquel que quebrante la ley de Dios debe morir. Por lo tanto, Cristo murió en nuestro lugar para librarnos de la deuda y de la maldición de la ley. De esa manera fuimos perdonados. La Biblia enseña que Cristo no permaneció muerto. Cristo resucitó por nosotros para librarnos permanentemente de la ira de Dios y de la maldición de la ley de Dios. El juez supremo los ha declarado libres de todos los cargos que había contra nosotros porque Cristo pagó nuestra deuda. Cristo pagó nuestra deuda. Él lo hizo posible. No existe deuda alguna contra nosotros porque Cristo ya lo pagó. La Biblia enseña que después de que Cristo resucitó, Él ascendió a los cielos para estar ante la presencia del Padre, y el Padre la ha hecho juez y Señor sobre todos, y Cristo juzgará algún día. Y cuando Cristo regrese, Él no vendrá a salvar, mi hermano. Cuando Cristo regrese, no vendrá a salvar, vendrá como juez. Así que o se arrepiente de sus pecados o permanece en ese mismo estado, condición o posición, y usted se va a enfrentar contra el juez supremo y divino, cara a cara. La Biblia enseña que el hombre nunca podrá cumplir con la ley de Dios porque el hombre es pecador por naturaleza. No hay nada bueno en el hombre. Así lo dice Romanos 7:18 y el capítulo 1 igual. No hay nada bueno en el hombre. La Biblia enseña que la salvación de Dios es gratuita, no se puede ganar. Así lo dice Efesios 2:8-9, es gratis. No la puedes ganar. Nadie te la puede otorgar. No es por nacimiento, no es por herencia. No es porque alguien venga y diga, ya eres salvo. Dios lo hace. Solamente Dios puede salvarnos. Solamente Él lo puede hacer. La Biblia enseña que la única manera y el único que puede salvarnos del infierno es Cristo Jesús. Así lo dice Hechos 4:12. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo. No es María, no es el Papa, no es el pastor Jerry, no son mis riquezas como el hombre rico, no es mi religión como los judíos que reclamaban diciendo, pues tenemos a Abraham como padre. Y Juan el Bautista dijo, a ver ustedes, bola de víboras, ¿quién les enseñó que por ser hijos de Abraham van a ser liberados del infierno? Tienen que arrepentirse y dar fruto de arrepentimiento. Debemos de creer en Cristo, Señor. Debemos de creer en Cristo Jesús si queremos ser salvos, librados del infierno eterno. La Biblia enseña que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo tiene vida eterna. Y además es un hijo de Dios. Gloria a Dios. La Biblia enseña que todo aquel que rechace a Cristo y nunca se arrepiente de sus pecados, su destino es el infierno. Y concluimos, mi hermano, para terminar esto, que para ser librados del infierno eterno, tenemos que creer en Cristo Jesús. Todo aquel que rechace a Cristo rotundamente, sin arrepentimiento, y muera sin haberse arrepentido de sus pecados, su destino es el infierno. Así que acuérdese de algún familiar, amistad, novio, novia, quien sea,
que no conozca de Cristo y adviértale de esto antes de que sea demasiado tarde. Oremos. Padre, en nombre de Cristo, gracias por su mensaje, su evangelio. Gracias porque este evangelio no solamente es buenas noticias, sino que también nos trae salvación.